Buena gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? Aquí es momento de hablar sobre la segunda parte del mercado de pases del fútbol paraguayo de cara al segundo semestre, es decir, para el torneo clausura, Copa Paraguay y lo que se viene para la Conmebol Sudamericana para los clubes que son Deportivo Ameliano, Libertad y Cerro Porteño. Bueno, vamos a empezar con el último mencionado que es Cerro Porteño Azulgrana, que en el último tiempo se ha movido a la hora de fichar jugadores. El que había mencionado en el video anterior era Darlis Rodríguez, el jugador, el mediocampista ex Tacuarí, que va a jugar el segundo semestre en Cerro Porteño. El primero fue confirmado en el anterior vídeo. Y ahora el brasileño de 29 años, Francisco da Costa, conocido como Chico da Costa, que anteriormente en el fútbol paraguayo estuvo jugando para el Sol de América. Cerro Porteño intentó contratarlo en su momento por $1 millón cuando valía su pase. No pudo hacerlo porque Cerro quería pagar en cuotas. Y el Bolívar, el equipo que de donde viene procedente ahora Francisco da Costa, puso la plata al contado y entonces fue al fútbol boliviano. También estuvo a préstamo por un tiempo en el Atlético Nacional de Colombia y de últimamente estuvo rompiendo redes en el fútbol boliviano en el Bolívar, el club que es el más grande del club del fútbol boliviano. Y ahora, aproximadamente por $2 millones se hará la operación. Ya está cerrada esta para que Francisco Chico da Costa, que ya está en España, juegue para la Azulgrana en este segundo semestre, donde el Cerro Porteño deberá salir campeón del torneo clausura de manera obligatoria, pelear por la Copa Paraguay en una copa en donde ha dejado más sombras que expectativas, y también en la Conmebol Sudamericana, donde enfrenta a un rival complicado como el Atlético Paranaense, que es bicampeón de Copa Sudamericana en los años 2018 y en la edición 2021, creo que si estoy bien. Y esos son los refuerzos de Cerro Porteño hasta ahora. Lo de Cecilio Domínguez quedó así. Al final, hoy lo confirmó el periodista de Universo 970, Andrés Rolón, que Cecilio Domínguez continuará en Cerro Porteño. Parecía que iba a Libertad por 3 años, pero al final terminó cerrando hoy con Cerro. Y entonces quedará en el cuadro azulgrana Cecilio Domínguez el 10 y el máximo goleador del fútbol paraguayo en el primer semestre, en donde fue goleador del torneo Apertura. De parte de las bajas Cerro Porteño hay que mencionar a Luis Riveros, que estuvo a préstamo por un año procedente de Audax Italiano en Cerro Porteño, pero Cerro Porteño no hará uso de una posible extensión ni posible compra de este jugador paraguayo, que volverá al fútbol chileno para jugar en el Audax Italiano. Vamos ya con los refuerzos. En este caso el refuerzo de Guaraní, Bruno Piñatares, es un jugador que viene procedente del Barcelona Guayaquil de Ecuador, un mediocampista uruguayo de 34 años que viene para sumar al equipo de Francisco Chique Arce de cara al torneo clausura, donde buscarán otra vez ser protagonista y buscar pelear por el título para poder clasificar una Copa Libertadores, en donde están faltando hace 2 años, y es el objetivo principal del aurinegro, y tratar también de competir en la Copa Paraguay, en donde ya tienen un título, el cual fue la primera ocasión que se disputó este torneo en el año 2018. Vamos con los siguientes refuerzos, en este caso pasando por Sol de América. Ismael Venega es el nuevo jugador del cuadro solense. Hay que mencionar que este jugador tiene 38 años, defensor central paraguayo, que tuvo su carrera deportiva en estos clubes. Había debutado en Libertad, luego fue a préstamo en Rubio Ñu, también mismo caso para irse a Nacional Uruguay. Después fue transferido a Colón de Santa Fe de la Argentina. En la misma nación jugó en Quilmes de Argentina. Después en San Martín de Tucumán, un equipo tucumano. Luego al fútbol boliviano, en donde hace un gran recorrido primeramente en el equipo aviador, el Jorge Wisterman. Pasa al Royal Party. Luego de allí va al Destronjes de Bolivia, un equipo grande del fútbol boliviano. Y de allí, su última etapa como jugador, su último club fue el Nacional, la academia del fútbol paraguayo, es decir, el tricolor. Y ahora defenderá los colores de Sol de América. Otro refuerzo de Sol de América es Jorge Jara, un jugador que no pude encontrar gran información sobre él, pero será uno de los fichajes, o sea, unas nuevas caras del cuadro solense, buscando primeramente salvar la categoría
y después quién sabe si hacen una buena campaña intentar clasificar a la Conmebol Sudamericana. Vamos con Deportivo Ameliano, que tiene un refuerzo ahora confirmado en este último periodo de tiempo, que es Richard Salinas, extremo, que había sido jugador de Olimpia mucho tiempo, pero nunca debutó allí, es decir, fue prestado siempre, y jugó en el fútbol paraguayo para estos clubes: 12 de octubre de Itagua, Resistencia, Sportivo Luqueño, la Azul, también en Guaireña, y últimamente estuvo en Sportivo Triniense, en donde fue su último club, y ahora defenderá los colores de la D azulada de cara a tratar de primeramente mantener la categoría y buscar una posible clasificación a una Copa Internacional. El presidente de Ameliano había dicho que le gustaría clasificar a la Conmebol Libertadores, pero hay que ver cómo va sumando los puntos, o si es campeón de la Copa Paraguay, que da un cupo a la Copa Libertadores fase 1, algo que da ahora esa competencia a partir del año pasado. Vamos con Tacuarí, y la única novedad es la baja del señor Luis Cabral, que es un defensor que ha tenido una carrera muy extensa en nuestro fútbol. Ha defendido los colores de Guaraní, Sol de América. Podemos mencionar a otros clubes, también Tacuarí últimamente. Y ese es uno de los jugadores más históricos del fútbol paraguayo, de día que tiene una gran cantidad de partidos. Y a pesar de sus 40 años, está vigente aún, y veremos si continúa su carrera deportiva o anuncia su retiro del fútbol profesional. Vamos ahora con Pedro del Valle, que es nuevo refuerzo de General Caballero, el rojo de Mallorquín. Este jugador lo conocimos como extremo en Guaireña, en donde los vimos por primera vez en primera división, gracias a sus buenas actuaciones en la temporada 2022, según recuerdo, 2021. De allí pasó a Libertad, en donde lastimosamente no tuvo un gran nivel, le ha costado la adaptación y no ha tenido muchos minutos, y por ello ha tenido que ser prestado al equipo de Triniense, en donde tuvo un gran nivel en este 2023 pasado, y en este año también estuvo jugando allí, y hay que ver cómo le va ahora en el rojo mallorquino, que buscará primeramente salvar la categoría como el año pasado. El año pasado en la penúltima fecha se salvó, y tratar de clasificar a una competencia internacional que le pueda ayudar en el ámbito económico, y también poder tener un respiro de ese lado y otros aires en cuanto a posibles objetivos futuros de cara al equipo de Mallorquín. Y el otro refuerzo es Rodrigo Amarilla, que inició su carrera deportiva en Resistencia, pero es jugador de Guaraní, en donde también estuvo jugando en este primer semestre. Y en General Caballero buscará más minutos para tratar de seguir solidificando su carrera deportiva. Y él es interior izquierdo, es decir, mediocampista izquierdo, que tiene 24 años, es muy joven. Y veremos cómo le ayuda al cuadro de General Caballero, que es un equipo que pelea primeramente por permanecer en la categoría principal del fútbol paraguayo. Y veremos cómo se adapta al equipo mallorquino. Y por último, otro jugador también de Guaraní que viene a préstamo en General Caballero es el jugador de 22 años, medio centro ofensivo de Guaraní, Víctor Rivarola, que viene a ayudar con su granito de arena al cuadro de Mallorquín para poder buscar los objetivos propuestos por la comisión directiva de General Caballero de Juan León Mallorquín, que estuvo muy cerca el año pasado de clasificar a la Conmebol Sudamericana, pero por pocos puntos no terminó clasificando. Y entonces este año el primer objetivo, claramente, como cada equipo del interior, es mantener la categoría. Y por supuesto, si se puede pensar un poco más adelante o un poco más positivo, ir a estar en la Conmebol Sudamericana, o quién sabe por la Copa Paraguay ser campeón, o estar en una buena posición y enfrentar a un equipo que ya está clasificado a la Conmebol Libertadores por tabla general, y entonces así conseguir el tan ansiado sueño de jugar a nivel internacional. Eso es todo por mi parte en este resumen de transferencias. Será hasta otra emisión del mercado de pases, la actualización siguiente, que será la parte 3,
Espero que les guste este video y principalmente que se suscriban y que le den like para más contenidos parecidos a este. Eso es todo, muchas gracias y será hasta otro video. Chao, chao.